Bueno, yo me llamo Carlos Brito, soy candidato independiente a la presidencia municipal de Jojutla. Soy parte de un movimiento de articulación social y que busca transformar la política en el sur del estado de Morelos, que nace a raíz de la tragedia del sismo del 19 de septiembre, pero no solo atendiendo eso lo que ocurre como tragedia, sino llegando a la conclusión de que se necesita en serio incidir en la política de este lado y sobre todo a nivel de las alcaldías y en la construcción de comunidad. Bueno, fundamentalmente me inicié en la vida pública o en la vida política en 2012 en el contexto del movimiento 132 y pues la manera en la que, o las agendas en las que retomamos que tienen que ver con pues la discusión de democracia versus autoritarismo, de las regresiones en materia de derechos humanos, violaciones graves, materia de desapariciones, luego las discusiones en torno a la reforma de telecomunicaciones, la necesidad de la apertura mediática, de la protección de la libertad de expresión en Internet, pero también en la calle, en el contexto de protesta, luego con los movimientos de denuncia de corrupción, en contra de la impunidad, de la revisión del modelo de seguridad. Todas esas agendas, siguiendo las discusiones pues, que nos deja el sexenio de Enrique Peña Nieto en seguimiento a la desgracia que nos dejó los sexenios anteriores. Entonces, pues ha sido ese mi involucramiento desde sociedad civil, no desde partidos políticos y desde distintas formas de articulación. Pues somos jóvenes inicialmente que en las labores de atender la emergencia del sismo se empiezan a reconocer de sociedad civil, vecinos, gente que se haya dedicado a otras cosas, que están sacando adelante mucha de la situación, aprendiendo a hacer las cosas, resolviendo problemas, pero al mismo tiempo aprendiendo cómo resolverlos. Y hay muchos jóvenes ahí que participaron y pues ahora sí que nosotros decimos que les dimos montón, o sea, decimos bolita, y que de esas bolitas, ¿no? Poquito a poquito, pues pensamos en cómo vamos a seguir en el mediano y largo plazo. Y esta es una forma de atacar el problema fundamental de lo que ocurre en una tragedia, un desastre no natural, sino un desastre humano, y que tiene que ver con pues, el tipo de gobiernos y autoridades que tenemos. Propiamente dentro de la candidatura, y que se traducen ahí, pues sí es primero el combate a este sistema de corrupción e impunidad que se tiene, que termina teniendo consecuencias para toda la vida, ¿no? Para la educación, para la salud, para la alimentación, la vivienda. Es brutal la corrupción que existe y es parte de lo primero que queremos atacar. Y segundo, que es la necesidad de plantear una perspectiva completa y bien armada en torno a prevención de la violencia y que además es la competencia central del municipio en la materia. Y tercer eje para nosotros tiene que ver con la reactivación económica enfocada a los sistemas integrados agroalimentarios localizados, que es pues, pensar en cómo construyes mercado local desde un proceso que no solamente integre a productores, sino a prestadores de servicios también y a comerciantes. Y es que aquí hay muchísimo potencial turístico, gastronómico, alimentario. Entonces, eso es uno de nuestros tres principales ejes de ahorita de agenda de campaña como tal. Fundamentalmente aportaciones privadas, porque el financiamiento público son 8,528 pesos de un tope de gastos de 758,000. Es decir, representa un porcentaje muy bajo. Es decir, estás obligado a financiar campaña de manera privada, con aportaciones que tienen un tope de 3,700 pesos por persona. En el caso del candidato puede aportar alrededor de 70,000, me parece. Entonces, pues más o menos ahí, prorratear entre la gente porque además hasta eso tienes que hacer, que se me hace que es un buen límite, ¿no? Pensando en la cooptación por parte del dinero privado para una campaña. Entonces, pues eso, así lo hemos estado distribuyendo. Y es más, nosotros ya avanzada la campaña y a menos de un tercio de la campaña terminar, no hemos recibido como tal el financiamiento público, que de por sí no queríamos aceptar y que de por sí no es nada, pero no lo hemos recibido.